Cuando te ataca la gripe estomacal, conocida científicamente como gastroenteritis viral, elegir los alimentos adecuados puede ser una gran dificultad. Este tipo de infección, altamente contagiosa, afecta a tu estómago e intestino, provocando síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Quédate porque hoy descubrirás 10 alimentos y bebidas recomendados para llevar un poquito mejor la gripe estomacal. Quédate porque también aprenderás qué alimentos deberías evitar a toda costa. Y eso te interesa. El norovirus causa aproximadamente de 19 a 21 millones de casos de esta enfermedad aguda cada año solo en los Estados Unidos. Los síntomas más habituales serían náuseas, vómitos, diarrea, calambres estomacales y dolor abdominal. Si tienes gripe estomacal, algunos alimentos y bebidas pueden ayudarte a asentar tu estómago, prevenir complicaciones adicionales y ayudar a recuperarte más rápido. Estos son los 10 mejores alimentos y bebidas cuando tienes la gripe estomacal. En primer lugar, cubitos de hielo, que ayudan a prevenir la deshidratación. Cuando tienes la gripe estomacal puede ser difícil mantener cualquier cosa en el estómago, incluyendo el agua u otros líquidos. Y así beber demasiado líquido de una puede empeorar las náuseas y los vómitos. Chupar hielo en cubitos es un buen punto de partida, porque te impide consumir líquidos demasiado rápido, lo que puede ayudarte a mantener los líquidos y estar mejor hidratado en las primeras etapas de la gripe estomacal. Segundo, líquidos claros como agua, caldo o sales de rehidratación oral o incluso infusiones, ya que se trata de evitar la deshidratación a toda costa. Estos líquidos son más fáciles de digerir que otras bebidas, como por ejemplo el zumo de naranja o la leche, que no se consideran líquidos claros. Recuerda, los zumos de frutas y las bebidas deportivas pueden tener un alto contenido en azúcar, por lo que deberás evitarlos, ya que pueden empeorar las diarreas. Tercero, bebidas con electrolitos, que son un grupo de minerales que ayudan a funciones corporales críticas, como la regulación de la tensión arterial o la contracción muscular. Restaurar los líquidos y electrolitos perdidos por la diarrea y los vómitos es la base del tratamiento de la gripe estomacal. Acude a tu farmacia y pide sales de rehidratación oral a los primeros síntomas de vómitos y diarrea. Y recuerda, las bebidas deportivas no son una buena opción, ya que tienen mucho azúcar y agravarán los síntomas de diarrea. Cuarto, una infusión de menta, hecha con hojas de menta piperita. Puede ayudar a aliviar los síntomas de la gripe estomacal, incluyendo las náuseas. Aunque no hay muchos estudios que lo respalden, hay poco que perder al probarlo. Al menos será una fuente de líquidos muy necesarios cuando tienes la gripe estomacal. Quinto, el jengibre, ya que se usa comúnmente para aliviar las náuseas, que recordemos es uno de los síntomas principales de la gripe estomacal. El jengibre está disponible tanto fresco, en especia o como bolsitas para infusión. Hay que evitar fuentes concentradas de jengibre, porque pueden causar diarrea a dosis altas. Lo mejor será rallar la raíz del jengibre fresca y preparar como un té para aliviar las náuseas. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En sexto lugar, las sopas a base de caldo de huesos son una excelente fuente de hidratación y sodio. Los expertos recomiendan el caldo de huesos como la primera elección si has tenido diarrea y estás intentando volver a comer. El caldo de huesos tiene un alto contenido en agua, lo que ayudará con la hidratación durante la gripe estomacal. Pero es que además es una excelente fuente de sodio, un electrolito que puede agotarse rápidamente a causa de los vómitos y las diarreas. Por ejemplo, una taza de caldo de pollo proporcionará aproximadamente el 32% de las necesidades diarias de sodio. En séptimo lugar, el arroz blanco, ya que es fácil de digerir,
lo que es particularmente útil cuando el sistema digestivo está irritado o debilitado. Es bajo en fibras insolubles. Por eso el arroz blanco hervido es menos probable que irrite el estómago o agrave los síntomas como la diarrea. Además, la consistencia y naturaleza del arroz blanco hervido puede ayudar a formar las heces, lo cual es muy útil en estos casos. 8. El puré de manzana. Pues también es fácil de digerir y suave para el estómago, lo cual es importante cuando el sistema digestivo está irritado o debilitado por la gripe estomacal. Además, contiene pectina, una fibra soluble que puede ayudar a aliviar la diarrea. La pectina puede absorber el exceso de líquido en el intestino y reducir el número de deposiciones. En noveno lugar, los huevos serán una opción nutritiva cuando tienes la gripe estomacal, pues son suaves para tu estómago. Eso sí, nada de freírlos ni añadirles leche o especias. También son una excelente fuente de proteínas, con 6 gramos por huevo, y proporcionan otros nutrientes como vitaminas del grupo B y selenio, importante para tu sistema inmunológico. Ni se te ocurra freír los huevos, ya que podría empeorar tu diarrea. Lo mejor es hacerlos escalfados en agua, tipo poché. Y en décimo lugar, la pechuga de pollo, ya que el cuerpo suele tolerar mejor la carne de ave cuando tienes gripe estomacal. Eso sí, evita freírla y opta por hornearla, asarla o hacerla a la plancha, para ayudar a prevenir el empeoramiento de tu estómago alterado. Por otra parte, algunos alimentos y bebidas pueden empeorar las náuseas, los vómitos, la diarrea y en general los síntomas de gripe estomacal. Estos son los alimentos y bebidas que debes evitar. Bebidas con cafeína, ya que la cafeína puede afectar a la calidad del sueño, lo que puede interferir en la recuperación. Además, el café estimula tu digestión y puede empeorar la diarrea. Alimentos fritos, ya que son más difíciles de digerir y pueden provocar diarrea, náuseas y vómitos. Alimentos picantes, ya que pueden desencadenar náuseas y vómitos en algunas personas. Alimentos y bebidas azucarados, pues el alto contenido en azúcar empeorará la diarrea. Leche y productos lácteos, pues cuando se está enfermo con la gripe estomacal podemos presentar problemas para digerir la lactosa, un azúcar presente en la leche y los productos lácteos. En algunos casos, este efecto secundario puede durar hasta un mes o más. En resumen, será necesario mantener una alimentación adecuada durante la gripe estomacal para conseguir una recuperación efectiva. Puedes comenzar con cubitos de hielo y líquidos claros y gradualmente ir incorporando alimentos suaves, como el arroz blanco o el puré de manzana. Es fundamental evitar alimentos y bebidas que puedan empeorar los síntomas. Y recuerda, la hidratación es la clave, así como permitir que el cuerpo descanse. ¿Conocías los alimentos y bebidas más beneficiosos cuando tienes gastroenteritis? ¿Has padecido en alguna ocasión gastroenteritis vírica? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase mejorar el intestino, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante, deja un comentario. Eso le dirá al algoritmo que se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo te avisa tu cuerpo de problemas con el páncreas. Este de hoy ha sido un recordatorio, porque estas cosas las debíamos de saber todos.